El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Vamos a ponernos de pie para escuchar la palabra de Dios. Encontrada en Colosenses capítulo 2, versos 16 al 23. Así dice la palabra de Dios. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad. Ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Esto es la palabra de Dios inspirada por Él y tiene autoridad sobre nuestras vidas. Vamos a pedir que Él bendiga ahora la predicación de su palabra en una oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que tú nos has dado, Señor, para instruir, corregir y enseñarnos cómo debemos de vivir ante tus ojos. Gracias, Padre, por el privilegio de poder reunirnos esta mañana para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú hables por medio de mí y que toques cada uno de nuestros corazones para que podamos entender, escuchar y practicar lo que tú tienes para nosotros hoy. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Para resumir lo que vamos a hablar hoy día en esta prédica, les voy a dar una oración que resumen la idea principal del mensaje. La idea principal de este texto que acabamos de leer es que Dios nos manda, por medio del apóstol Pablo, Dios nos manda a no permitir que nadie nos prive de las riquezas que tenemos en Jesús. Dios no quiere que nadie, Dios quiere que nosotros no permitimos que nadie nos prive de las riquezas que encontramos en Jesús, porque en Jesús hay plenitud de riquezas y hay muchas maneras que este mundo trata de quitarnos de esas riquezas, distraernos de esas riquezas. Entonces vamos a tratar 3 puntos esta mañana. Tenemos, este pasaje nos enseña que tenemos que rechazar cualquier distracción que nos prive de estas riquezas en Jesús. Segundo, tenemos que comprender cuáles son esas riquezas que encontramos en Jesús. Y tercero, vamos a hablar qué es lo que nos enseña este texto de cómo perseguimos a las riquezas de Jesús. Pero primero vamos a tratar cómo rechazar cualquier distracción que nos distrae de las riquezas de Jesús. ¿Cómo hacemos esto? Para ilustrar este punto, quisiera empezar con una historia de adopción. Quizás algunos de ustedes han conocido a algún familiar o amigo que ha adoptado a un niño o una niña a su familia.
Quizás saben que el proceso es bastante largo. Y en ese proceso, que la familia quiere adoptar a un niño, frecuentemente no saben mucho de este niño o niña. No saben mucho por antemano. Puede ser que tengan solamente una hoja de papel con una descripción del niño o la niña, y después también una foto muchas veces reciben de este niño. En el momento en que la familia recibe esta primera foto, es tan maravilloso. Y sin embargo, todavía es muy difícil saber cómo es este niño o niña. Es un momento muy alegre, pero igual no entienden cómo es el niño. Debido a que la foto no es igual que un niño. Una foto es una representación, es una imagen de un niño, pero no es el niño. Es una figura. Solo se da un conocimiento limitado de quién es el niño. Pero finalmente llega el día en que la familia recibirá no solamente la foto, pero conocerán los padres por primera vez al niño y el niño por primera vez a sus padres. Y en ese momento es tan alegre, es una alegría fantástica. Los padres pueden finalmente conocer la personalidad del niño o la niña. Pueden abrazar al niño, pueden tocar, pueden oler cómo es, pueden gozarse con él. Estas cosas que mencionan en este pasaje esta mañana son como esa foto. Las personas de Colosenses, de la iglesia de Colosenses, estaban distrayéndose con cosas, con una foto, pero no con la persona principal, que es Jesús. Vamos a explicar un poco más. Antes de que Jesús vino a esta tierra, habían muchas sombras, muchas figuras e imágenes de la venida de Jesús. Estas sombras eran todo lo que la gente tenía. El pueblo de Dios tenía solamente una idea de quién iba a ser Jesús, pero no conocían a Jesús. No tenían a Jesús, solo tenían una imagen, una idea. Eran sombras de alguien que iba a venir más tarde. El pueblo de Dios tenía solamente una idea, representaciones que apuntaban a la persona de Jesús. Y seguramente todos nosotros hemos escuchado la historia de Noé, en que Dios le mandó a Noé a construir un arca y salvó a su pueblo y a sus familiares, a sus seres queridos, del juicio que vino sobre la tierra en forma de una inundación global, ¿no? Todos murieron menos los que estuvieron juntamente con Noé. Noé les salvó en el arca. Noé era una sombra de Jesús. Noé apunta a Jesús, el verdadero Salvador, que un día salvaría no solamente a sus familiares de Noé y a los que estaban con ellos, pero a todos los que confían en él. Y no solamente de una inundación, pero de un juicio eterno. Jesús es más grande que Noé. Jesús es mayor que Noé. Jesús es mejor que Noé. Todas estas historias apuntan a un Salvador, a un Mesías que todavía no había venido. También conocemos que Moisés llevó al pueblo de Israel fuera de Egipto y los libró de sus enemigos. Él salvó al pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Moisés era una figura también del Salvador que iba a venir. No por unos cuantos años nomás iba a salvar el Salvador, en el caso de Moisés e Israel, sino que el Salvador vendría para salvarles por toda la eternidad. Moisés también fue solamente una sombra, una imagen, una figura un poco oscura del Salvador que un día vendría, que era Jesús. Habían innumerables leyes también que las personas en el Antiguo Testamento tenían que seguir. Aquí lo ha mencionado Pablo en Colosenses. Lo que podían comer, solo podían comer algunas cosas, no podían tocar otras cosas, no podían beber otras cosas, casi todo estaba prohibido. Todas estas cosas apuntaban a una realidad de que nadie podía obedecer todas estas leyes perfectamente. ¿Por qué? Porque eran pecadores.
y por lo tanto necesitaban a un Salvador. Ellos mismos no podían cumplir la ley. Entonces eso les forzó a pensar fuera de ellos mismos y ver quién les podía salvar. Y solo había uno que podía salvarles. Y fue Jesús, el Salvador. Una parte de la ley que era particularmente difícil fue que la ley de Dios requiere que cada pecado tiene que ser pagado por la sangre de un sacrificio. Normalmente era un cordero puro y inocente, porque ningún pecado podía ser olvidado. Todos tenían que ser purificados por medio del derramamiento de la sangre. Pero la ley antigua también se cumple en Jesús. Es por eso que Jesús vino, el Cordero perfecto de Dios. Y estos sacrificios todos apuntaban hacia el Hijo perfecto de Dios, Jesús. Él es el que podía obedecer perfectamente a la ley de Dios. Él es que fue una vez por todas el que cumplió la ley. Jesús vino a ser el Cordero final, el sacrificio de todos los sacrificios, que pagaría una vez por todas por cada uno de los pecados de los que creen en Él. Y es por eso que hoy en día ya no estamos sacrificando animales, ya no estamos sacrificando corderos, porque Jesús es el Cordero de Dios. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a un último sacrificio, que es Jesús. Jesús ya pagó todos los pecados y gracias a Él ya no tenemos que hacer eso. En la muerte de Jesús también Él rompió el velo del templo para que nosotros podríamos tener acceso al lugar santísimo de Dios. Él nos dio acceso al trono de Dios y además su vida y muerte cumplió todas las leyes para nosotros. En el verso 16 y 21 leemos acerca de las cosas que podemos tomar. Habían personas en las iglesias allá de la iglesia primitiva en Colosenses que estaban diciendo que no podían tocar ciertas cosas, no podían tomar ciertas cosas y que tenían que festejar algunos festivales religiosos. Pero lo que no entendían, y eso es lo que quiere decir Pablo aquí en este texto, es que todas estas leyes apuntaban a una sola cosa, apuntaban a Cristo. Estos eran solamente sombras de lo venidero, del Salvador que venía. ¿Recuerdan la foto que mencioné antes del niño que la familia quiere adoptar? Solo tienen esa foto, ¿no? Al inicio. ¿Qué pasaría si después de que llegara, por ejemplo en el caso de Natán y Nicole, qué pasaría que si tuvieran solamente la foto de Luis y cuando llegó Luis a su casa le abrazaron y todo, pero luego le dejaron a un lado y empezaron a abrazar la foto, empezaron a hablar solamente a la foto, cuidarlo, traerle comida, y sería raro, ¿no? De repente le llevaríamos al hospital por mucho sol en la playa, no sé, o sea, tendríamos que hablar con ellos, ¿no? Porque no tiene sentido. ¿Por qué van a adorar o por qué van a, amar a una foto si Luis está ahí? Es igual, hermanos, nosotros no tenemos ya una foto, no tenemos solo una sombra, una imagen del Cristo. El Cristo ha llegado y es Jesús. Y estas leyes y todas estas cosas apuntaban a Cristo. Entonces, ¿por qué vamos a dejar a Cristo y volver a estos ritos religiosos, a estos festivales religiosos, si tenemos el Salvador? Eso quiere decir Pablo. No dejes que nada te distraiga del Salvador. Jesús es el único. Él tiene riquezas. La plenitud de Dios está en Jesús. Entonces, volvemos a la idea principal que dice Pablo. Nos manda a que nadie nos prive de las riquezas de Jesús, que ninguna cosa nos distraiga de Jesús. Colosenses 2:17 dice: todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Todas estas cosas eran una sombra, pero la realidad se halla en Cristo. Desafortunadamente la iglesia primitiva había comenzado a andar por ese camino de ser distraídos, y Pablo con un fuerte orden dice: alto, no dejes que nadie haga esto.
que nadie te prive de las riquezas de Jesús y que te distraiga con las antiguas leyes sobre beber, comer y tocar. Pero había una cosa más. También estaban reemplazando a Jesús con cosas antibíblicas, cosas fuera de la Biblia. No solamente cosas que habían mal interpretado del Antiguo Testamento, pero también habían inventado otras cosas más que estaban practicando, que menciona Pablo acá. Es muy fácil de reemplazar a Jesús con otras cosas. Incluso esta iglesia está viendo a ver si podemos encontrar estos problemas que Pablo menciona en nuestro texto. En el verso 23 podemos ver que dice: tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que tener un severo trato del cuerpo? Estas personas estaban mal enseñando a la iglesia. Estas personas estaban golpeándose, estaban tratando de sufrir por causa de Cristo, pensando que de alguna forma podrían quizás ganar favor con Dios. Pero aquí dice Pablo que está mal. Había gente que creía que quizás podían ir a monasterios y golpeándose a sí mismos podrían de repente estar mejor con Dios, pero la palabra de Dios nos enseña que el corazón es lo que tiene el pecado, no el cuerpo. Y que este tipo de comportamiento de afligirnos no puede librarnos del pecado. Aquí Pablo nos dice que esto no es más que una distracción que nos está privando de las riquezas de Jesús. Han dejado a Jesús por tratar de golpearse para ver si podían quizás encontrar algo ahí. Pero Pablo dice, regresa a Jesús. Jesús es el centro de nuestra vida. Él ya pagó por todos nuestros pecados. Él sufrió por nosotros, para que no tendríamos que sufrir. Entonces, ¿para qué se están golpeando? Aprendan más bien las riquezas de Jesús. Pero hay bien otras cosas más. En el verso 18. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. No dejes que nadie, en otras palabras, dice Pablo, te engañe con otras cosas que no son bíblicas, como la adoración a los ángeles. Pablo está notando estas ideas equivocadas y la gente está orando y adorando a ángeles, a pesar de que la Biblia nos dice específicamente que no hay que hacer esto. Aquí en este pasaje, pero también en los 10 mandamientos en Éxodo 20. Jesús dice que la oración es solamente al Padre, en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Él es nuestro mediador. Aquí Pablo explica que no podemos adorar a los ángeles o cualquier otra persona o seres, pero solamente a Dios por medio de Jesús. Esto es específicamente la razón por la cual no adoramos o oramos a los santos o a María o ninguno más que a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Solo Él puede ser nuestro intercesor. Pablo dice, no dejes que nadie te confunde y que te distraiga de Jesús. Muchos han dicho, ¿por qué van al mamá del médico cuando tienen al médico? Jesús es nuestro médico y María es una persona que amamos, y así como los demás santos, pero ella no es el Salvador. Jesús únicamente es el Salvador. Como hemos visto, la Biblia nos manda a rechazar cualquier cosa que nos distraiga de Jesús. Solo Él debe ser adorado. La buena noticia de Jesús no puede ser socavada por volver a las viejas tradiciones del Antiguo Testamento o prácticas hechas por el hombre. Más bien, sean las riquezas de Jesús nuestro tesoro y nuestro enfoque. Otra cosa que tenemos que hacer, no solamente rechazar distracciones, tenemos que también comprender por qué tenemos que rechazar esas distracciones y enfocarnos solamente en las riquezas de Jesús. Comprender las riquezas de Jesús. Una de las razones que no debemos distraernos por las sombras mencionadas en nuestro pasaje es porque la Biblia nos ordena específicamente no adorar a cualquier cosa creada. Nunca rendimos culto a un pastor, a un hombre, a una mujer o ningún ángel
o algo en esta tierra, porque estas cosas son creaciones. Son creaciones como nosotros. No vamos a adorarnos los unos a los otros. Solo adoramos al Creador que creó toda la tierra y el universo. Quizás los que creer cosas bíblicas adicionales para hacer, además de lo que las Escrituras nos enseñan, socavan la palabra de Dios. Quizás desarrollamos tradiciones y costumbres porque nos sentimos quizás descontentos con lo que ya tenemos en este momento. Sentimos que hay una deficiencia en alguna parte y así empezamos a crear y encontrar creativamente maneras de servir a Dios y complacerlo de nuestra propia forma. Sin embargo, Pablo aquí menciona que todas estas cosas caen muy lejos de la gloria de Dios. Ninguno de ellos nos puede ayudar en nuestra lucha contra el pecado y la carne y tentación, como dice en el verso 18. Aquí en el verso 18 dice: los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. No dejen que priven esta realidad de Jesús, ¿no? Solo Jesús puede complacer a Dios. Los demás están solamente sacando ideas que son por razonamiento humano, no son de la palabra de Dios. La deficiencia en la vida que sentimos no se puede resolver haciendo trabajos forzados para los necesitados. Muchas veces he visto gente que quiere ser parte de la iglesia y quiere hacer buenas cosas, pero para sentirse bien. Pero así no se gana la salvación. Es un fruto más bien de la salvación. Entonces, acá no podemos llenar la deficiencia que está en nuestra vida haciendo estas cosas forzadas o ayudar a los necesitados, renunciando todo lo que tenemos para darlo a los pobres. 1 Corintios capítulo 13 nos explica que aunque si tenemos amor, aunque nos damos nuestras vidas y todos para los pobres, no tiene nada de significado si no conocemos a Cristo. A veces yo voy y pregunto a alguien lo que dirían si fueran a morir esta noche y pasarían a la presencia de Dios. Y Él les pregunta por qué deberían de dejar entrar a su gloria eterna. Casi 9 de 10 personas, más o menos, siempre responden porque yo he sido bueno. Yo soy buena persona. ¿Puedes ver lo que ellos han hecho en esa respuesta? Ellos han creado sus propias reglas de cómo deben ser salvos. Pero Dios nos indica claramente en la palabra cómo podemos ser salvos. Y no es de acuerdo a nuestras reglas. Él es el que pone las reglas. Él es el que nos muestra los pasos, cómo podemos ser salvos. Su racional de estas personas es que si son buenas personas, entonces Dios los va a aceptar. Pero esta mentira que casi toda la humanidad ha venido creyendo va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, estaríamos sin esperanza. No podríamos. Pero gracias a Dios, Jesús es más grande que nosotros. Él es lo que necesitábamos. Y es por eso que Pablo dice que debemos estar juntos, tejidos en unidad y nutridos de la cabeza. ¿Alguna vez han notado que Pablo se refiere a Jesús como nuestra cabeza? Muchas veces. Por muchos textos en la Biblia, Pablo habla de Cristo como la cabeza de la iglesia, como la cabeza del cuerpo, como podemos ver acá en el verso 19. Pero realmente es una imagen bastante útil para nosotros para poder entender lo que Pablo está tratando de comunicar. Vi un video que describe en detalle cómo una determinada enfermedad empieza a interferir en las funciones del cerebro. Explicó cómo ya que la enfermedad continúa avanzando, este video mostraba que afectaba diferentes áreas del cerebro y primeramente memorias así frecuentes y luego las células empezaban a ser afectadas a las áreas del cerebro que toman decisiones racionales, luego aquellos que ayudaron a la persona a distinguir entre la realidad y las
alucinaciones y finalmente destruye la parte del cerebro que controla la respiración y la función del cuerpo. O sea, esta enfermedad pasaba por parte por el cerebro, quitando cosas de la persona. Ya no podían pensar claramente, ya no podían comer claramente, ya se apagaba el oxígeno y otras partes del cuerpo mientras que iba avanzando esta enfermedad. Y me hizo pensar en lo increíble que es la cabeza, lo increíble que es el cerebro que controla todo nuestro cuerpo. Si perdemos un dedo, el cuerpo sigue viviendo, pero sin la cabeza no podemos sobrevivir. La cabeza es lo más importante. Sin embargo, Dios ha creado el cuerpo de tal forma que necesitamos todas nuestras partes, ¿no? La cabeza es tan crucial para el resto del cuerpo que si cualquier parte del cuerpo es de algún modo desconectado de la cabeza por medio de los tendones y ligamentos, como describe Pablo aquí, si cualquier cosa está desconectado, va a morir. Simplemente no puede sobrevivir sin la cabeza. Muchos han escuchado también esta descripción que ilustra también lo que Pablo está diciendo acá, ¿no? Tuvimos una fogata ahí en la playa, pero en uno de esos momentos estábamos hablando de qué pasaría si sacaríamos esa leña de la fogata. Necesita esa unidad de la fogata para mantenerse caliente y prendida, ¿no? Pero si lo quitamos y lo ponemos a un lado, muere. Igualmente, si hay una parte de nuestro cuerpo que no está conectado a la cabeza, entonces igualmente va a morir. Tiene que tener esa conexión porque la cabeza es lo que maneja todo eso, el cerebro, ¿no? Es exactamente la razón por la cual el comprender lo que es la relación con Jesús es tan importante. Simplemente no podemos sobrevivir al margen de Él. Jesús es la cabeza y si estamos conectados como iglesia, e incluso tejidos juntos como un solo cuerpo con los ligamentos en la cabeza, que es Jesús, entonces no solamente vamos a poder vivir, pero vamos a vivir en plenitud. Vivimos una vida sana y controlada por la cabeza, perfecto, que nos nutre y nos crece con su poder divino. Y nos beneficiamos también del cuerpo de creyentes que nos apoyamos el uno al otro. O sea, nosotros cuando estamos conectados a la cabeza, recibimos nutrición, recibimos también la bendición del Señor. Por ejemplo, este dedo solo va a recibir de la cabeza por medio del brazo, ¿no? La sangre y todas las necesidades que tiene. Igualmente, Dios utiliza a todos nosotros como un cuerpo para animarnos. Dios ya no tanto trabaja directamente con cada persona, utiliza también otros métodos, otros medios para influir y para animarnos. Es por eso que es tan importante que nosotros nos reunamos aquí como iglesia para calentarnos, para animarnos, para ayudarnos los unos a los otros. Y es por eso que Jesús como cabeza, Pablo dice que tenemos que estar conectados a Él directamente. Amigos, esta es la belleza de las riquezas de quién es Jesús. El Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, nos ha permitido estar unidos a Él, como dice en el verso 20. Jesús, la plenitud de Dios, nos hace uno con otro y no hay necesidad de ninguna otra práctica ritual religioso. Jesús tiene todo lo que necesitamos o lo que desearíamos. Él mismo nos alimenta a través de su iglesia y de su espíritu. Esta es la belleza que Pablo nos llama a defender. Esta es la belleza que Pablo dice que hay que dejar de que la gente nos distraiga, hay que comprenderlo. No dejes que nadie te prive de Jesús el Salvador. Sepa quién eres tú y quién eres tú dentro de Jesús, conectado a la cabeza. Y ahora por último vamos a ver el tercer punto. ¿Cómo podemos nosotros perseguir a Jesús? Primero hemos visto que tenemos que rechazar a todas las distracciones. Segundo hemos visto que tenemos que comprender qué son las riquezas de Jesús. Y ahora vamos a ver cómo podemos perseguir la riqueza manifestada en Jesús. ¿Alguna vez han cortado ustedes con un cuchillo filudo?
dependiendo de la profundidad de ese corte, realmente te puede hacer bastante daño, ¿verdad? Hace unos años atrás, Alicia y yo todavía no teníamos hijos y estábamos preparando una comida para ir a la playa justamente en California, y ella empezó a cortar un pan y de repente el pan que era duro se hizo suave y el cuchillo se metió a su dedo. Y ese cuchillo entró tan profundamente a su dedo que cortó un tendón. Y no sé si saben lo que pasa cuando cortas un tendón, pero los tendones son los que dejan que tu mano se abra y se cierre. Cada dedo, cada punta tiene nervios y tendones. Y si se cortan los nervios son mucho más difíciles de arreglar. Y los tendones también son muy increíbles, muy difíciles de arreglar. Entonces Alicia tuvo que tener una cirugía para reconectar ese tendón, porque ese tendón es el cerebro que te deja hacer esto, ¿no? Pero si no está conectado, entonces no puedes hacer esto. Alicia, cuando cortó este dedo y tuvo su operación, ahí recién podía poder cerrar sus manos. Y aunque antes de la operación, porque no podía ser inmediatamente, aunque parecía ese dedo igual a los demás dedos, cuando tenía el momento, tenía que poner a prueba los dedos, los demás podían mover, pero el muñeque, ¿no? El muñeque, no podía moverse. Estaba pues derecho, no podía moverlo, ¿no? Estaba desconectado. Fue visiblemente igualito a los demás dedos, pero en el interior del dedo era diferente de los demás dedos. En todas las iglesias igual, nos parecemos todos igual sentados acá. Todos estamos cantando, estamos escuchando la palabra de Dios, confesando nuestros pecados. Por afuera todos nos vemos igualitos a los demás dedos, ¿no? Pero en el interior, de repente estamos desconectados. En el interior, en nuestro corazón, en nuestras mentes, quizás no estamos conectados con el Señor Jesús. Y ese dedo, si no lo arreglamos, si nuestras vidas no lo arreglamos, podemos morir. Porque si no tiene sentimiento, si no está conectado, puede dañarse, no sé qué pasa. Pero así pasa con nuestras vidas. Si no estamos conectados a Jesús, podemos morir. Podemos morir eternamente. Porque solamente unidos a Jesús tenemos salvación. Porque los ritos que están mencionando en este pasaje de no tocar, fiestas religiosas, todas estas cosas no te van a salvar. Solamente Jesús, a quien apuntaba todos esos ritos. No es suficiente tener la apariencia de alguien que ama a Jesús en el exterior. Las fibras de nuestra vida, nuestros tendones y ligamentos se deben conectar a la cabeza, que es Cristo. Dios, que ve nuestros corazones y sabe lo que realmente somos nosotros, nos ha llamado a rechazar todo lo que nos distrae para perseguir las riquezas que se hallan en Jesús. Ahora vemos también que Pablo está un poco frustrado en el verso 20. En el verso 20 dice: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes con tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Y en el verso 17 nos enseña que todas las realidades a las cuales esos apuntan se hallan en Cristo. Y Pablo dice: si es que has muerto en Cristo, si es que estás viviendo en Cristo, ¿por qué vuelves hacia atrás? ¿Por qué vuelves a esa imagen y adoras a la imagen cuando tienes a Cristo? Para Pablo esto no está bien. Tienes que eliminar estas ideas. Pero ¿cómo podemos deshacernos de todas las prácticas que hemos hecho toda la vida, que no son bíblicos? ¿Cómo podemos tú y yo dejar de hacer cosas que nosotros pensamos que está correcto, pero en la Biblia no hemos aprendido esas cosas? Hay que dejar atrás estas distracciones. Tenemos unos amigos que cada vez que quieren deshacerse de todas las cosas en su cuerpo que les están molestando,
las toxinas y etcétera, hacen lo que se llama una limpieza. No sé cómo exactamente se expresa en español, pero lo que hacen es agarran una licuadora y ponen todo tipo de vegetales y frutas y toman eso nomás por mucho tiempo hasta que todas las cosas de su cuerpo se salen, ¿no? Todas las toxinas y queda limpio su cuerpo, una limpieza. Y es muy feo, no lo recomiendo. Pero en alguna forma tenemos que hacer eso en nuestras vidas. Tenemos que hacer ese mismo limpieza en nuestras vidas. Y quizás va a ser feo, quizás no nos va a gustar, quizás no nos va a gustar, pero eso nos va a ayudar a limpiar las cosas de nuestras vidas que no son bíblicos. No debemos estar practicando cosas que no son fundadas en la Biblia. Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿estas prácticas son de las Escrituras o basadas solamente en mi experiencia personal? ¿Son sugerencias de un amigo? Por ejemplo, tengo varios amigos que me dicen, al final de cuentas todos igual, todos vamos a ir al cielo. Pero la Biblia no enseña eso. De repente yo me creí eso por mucho tiempo, ahora tengo que limpiarme de todas esas cosas y reenfocarme en las Escrituras solamente. ¿Tu vida es en base a sugerencias de amigos y maestros o está en base a la palabra inspirada e infalible de Dios? He notado una tendencia común en los Estados Unidos y también casi en todas partes, que cada vez que las personas, aunque se creen, se consideran a sí mismos reformados, y dicen que la palabra de Dios es todo para ellos, y estiman, finalmente descansan más en su propia sabiduría. Empiezan a relajarse y imaginar lo que Dios explica en su palabra, en vez de ir de nuevo al fuente que es la palabra de Dios. Racionalizan situaciones de su vida en formas que son en contra de la Biblia, privándose ellos mismos de las riquezas que se encuentran en Jesús. Debemos detener este tipo de comportamiento en nuestras vidas y hacer mayor esfuerzo para permanecer en Cristo a través de su palabra. Hacer esfuerzo para perseguir y acercarnos más a Jesús a través de esa palabra. Confiar en nuestra memoria no es suficiente. La Biblia nos enseña que tenemos que orar sin cesar, tenemos que habitar en la palabra, confesar y arrepentirnos de nuestros pecados y regocijarnos en las acciones con acción de gracia. Debemos de seguir a Cristo para que Él nos nutre y no estas ideas, unidos a Él. En conclusión, aquí Dios nos llama a rechazar cualquier cosa que trata de disuadirnos o distraernos de las riquezas encontradas en Jesús. Aprendimos que debemos de rechazar leyes antiguas, costumbres, tradiciones antiguas, que son solamente sombras del venidero Cristo, el Mesías Jesús. También aprendimos de que el comprender que Jesús es la cabeza de nosotros y de la iglesia, y la plenitud de Dios es esencial para apreciarle a Él y no más bien a las tradiciones humanas. Y por último, este pasaje nos enseña que tenemos que perseguir a Jesús con todo nuestro corazón, fuerza, alma y mente, para estar tejidos como un solo cuerpo, nutridos por Él mismo, para su gloria y para nuestro bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la gran bendición que es ser parte de tu cuerpo glorioso. Te damos gracias, Padre, porque tú has decidido dejarnos, Señor, por tu gran misericordia, ser parte del cuerpo, Señor, conectados a la cabeza, unidos a Él. Ayúdanos, Señor, a rechazar cualquier distracción que nos distrae de Jesús. Señor, ayúdanos a comprender las grandes riquezas que son halladas en la plenitud de Dios en Cristo. Y ayúdanos, Señor, a perseguirte a ti con toda nuestra alma, fuerza y mente, Señor. Porque te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.